Ha sido un tiempo de gratitud, ha llenado nuestro corazón de recuerdos, de momentos gratos. También, Señor, de situaciones complicadas que nos has permitido resolver con tu ayuda, con tu acompañamiento, siempre firme, siempre amoroso. Y te damos muchas gracias porque, como dice tu Escritura, hasta aquí nos has ayudado. Permite que podamos extendernos a lo que está adelante y podamos cumplir tu voluntad. Que nos ayudes no solamente, Señor, en este día, a esta hora, para atender tu mensaje, comprender tu palabra, ponerla en acción a través de la dirección de tu Espíritu Santo, sino nos acompañes con tu bendición todos los días que nos regales de vida. Que podamos hacer de nuestros hogares, de nuestras casas, tu santuario, que tú habites en él y que tú, Señor, ilumines con tu presencia nuestro camino. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Nos han propuesto para el segundo mensaje de esta serie de eventos, este título que es Tu casa, tu santuario, y vamos a empezar de una manera contradictoria. Espero llamar su atención con esto. Hechos capítulo 17, cuando Pablo se encuentra con un grupo de hombres a los cuales él considera muy religiosos, les da parte de su mensaje diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Señor del cielo y de la tierra, díganlo conmigo, no habita en templos hechos por manos humanas. Mala manera de iniciar mi término. Estamos celebrando 20 años de tener este lugar. Pues Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Primera verdad. ¿Tenemos algo que celebrar? Sí. Y vamos a decir que aunque Dios en su grandeza no habita en templos hechos de manos de hombres, ha querido siempre tener un encuentro con nosotros. A eso se le llama santuario. Santuario es una palabra que proviene del término santo, y santo es apartar, separar, elegir, disponer. Y entonces nosotros, el Señor nos ha permitido disponer de este lugar para tener un encuentro con Él. Así que este es un santuario. El Señor buscó la manera de hacerse presente con sus discípulos, los patriarcas, primero el pueblo de Israel, después en lugares especiales, y donde se encontraban con el Señor, hacían un santuario, erigían un altar, porque querían recordar ese encuentro que tenían con el Señor. Y eso es lo que estamos realmente festejando hoy. Miren, el primer santuario seguramente fue el Edén, y fue plantado por el propio Dios. El texto que vamos a revisar en Génesis 3 sucede exactamente después de la desobediencia, y eso es bien interesante. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron desde la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dos cosas que reflexionar. La primera, el Espíritu de Dios se paseaba. El término original que se utiliza es como si fuera su caminata de todos los días. Ahí viene, Él siempre viene por las tardes, viene a visitarnos, tiene un encuentro con nosotros. Ellos acababan de pecar, acababan de desobedecer, se habían descubierto desnudos, y ven que viene la presencia de Dios caminando a entablar relación con ellos. Segunda, no se apareció Dios en el momento de su desobediencia para castigarlos. Ellos se equivocaron, pero Dios, en el momento en el que Él utilizaba para bajar, para descender y tener comunión con sus hijos, hizo exactamente lo mismo. Los que fallaron fueron ellos, y se escondieron entre los árboles, como si pudieran esconderse. Y Dios, a pesar de eso, les dijo: ¿dónde están? Porque Él quería mantener su contacto con ellos, pero no pudieron continuar con ese contacto por culpa de su desobediencia, y ellos mismos, en su incapacidad simplemente de pedir perdón. Y se echaron culpas, y entonces no asumieron su responsabilidad, y se privaron de la presencia santa de Dios y de ese santuario que era Edén. Bueno,
pues más adelante los seres humanos quisieron hacer altares. Por ejemplo, Noé. Pasó mucho tiempo, el hombre sigue desobedeciendo, se va pervirtiendo cada vez más, de manera que Dios decide reiniciar todo a través del diluvio e iniciarlo con la familia de Noé. Una vez que el arca encalla en Ararat, baja Noé, hace un altar y Dios se agrada del sacrificio de la familia de Noé, que le recuerda que Dios ha estado con ellos. Después, cuando le habla a Abraham, en más de una ocasión, 5 en realidad, Abraham hace altar a Jehová en diferentes lugares, porque la vida de Abraham fue una vida de peregrinaje. Así que donde se encontraba con el Señor, donde creía que Dios le había bendecido, donde le salvó de alguna situación difícil, erigía un altar y Dios estaba con él, aún en aquel lugar cuando hizo el sacrificio de los animales abiertos, y Dios pasó para reafirmar su pacto: haré de ti una nación grande. Ese fue un lugar santo, es un lugar especial de su encuentro con el Señor. Su hijo Isaac también levantó otro altar, y Jacob hizo 2 altares. Me voy a referir al último. Ha pasado mucho tiempo. Tuvo un problema con Esaú, su hermano, se fue, regresó, vio aquella escalera que subían ángeles, el cielo abierto. Su vida se resolvió, y ya cuando regresó a casa, Dios le dice: ¿te acuerdas de aquel lugar donde me encontré contigo y peleaste con el ángel? Quiero que regreses a Betel y me hagas un altar. Así que Dios gusta de estos encuentros. Y Betel, la ciudad de la luz, siguió siendo parte de la historia del pueblo, diciendo: en ese lugar ocurrió algo importante. Bueno, voy a referirme a Éxodo 25 ahora, para decir que Dios decidió una manera nueva, distinta, diferente, a lo mejor llamativa para nosotros en esta tarde de reflexión, de tener un encuentro con su pueblo. El pueblo ya ha sido esclavo en Egipto, los ha liberado de manos de Moisés, y ahora están frente a la montaña que humea. Dios les va a dar sus 10 mandamientos y hacen un pacto diciendo: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y el pueblo respondió: todo lo que nos has pedido, esto haremos. Bueno, estamos en el mismo Éxodo, solamente 5 capítulos más adelante de la entrega de la ley. Y esta es palabra de Dios, que le dice a Moisés: harán un santuario para mí, a solicitud de Dios, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a reflexionar sobre este momento en el cual Dios le dice a Moisés: quiero que me construyan un tabernáculo. Hermanos, antes de hacerles una invitación a visitar el tabernáculo, quiero que reflexionemos sobre esto. Van a vagar por el desierto, van a llegar a la tierra prometida, y la falta de fe del pueblo de Dios les va a privar de entrar a la tierra prometida. Y ustedes saben qué ocurrió después. ¿Qué pasó después? Alguien puede contestar. Dios los castigó 40 años. Y yo quiero poner ese término castigar entre comillas. ¿Saben por qué? Porque también Él se estaría castigando. ¿Oyeron lo que les pidió? Vamos a caminar por el desierto. Hazme una casa, porque yo voy a vivir en medio de ustedes. ¿Te faltó la fe? Yo voy a estar viviendo contigo estos 40 años. Así que no era una intención de castigo, era una intención de enseñanza para el pueblo. Porque yo voy a estar con ustedes y no les va a faltar maná que descienda todos los días para alimentarlos. Porque no van a poder edificar casas, están en el desierto. No van a poder plantar viñas, están en el desierto. Van a tener que depender absolutamente de mi presencia. Y habrá una nube espesa que les cubrirá del sol abrasador del desierto. Y habrá una columna de fuego que les dé calor en el frío, en la fría noche del invierno del desierto. Yo voy con ustedes. Necesitan agua. Les dio agua de todas las maneras posibles, hasta de una roca.
y su calzado y su vestido jamás envejeció. ¿La razón? Dios era su vecino. Dios caminaba con ellos en el desierto. Quiero que me hagas una casa igual que la de ustedes, pero me la vas a construir con lo que dé el pueblo, con la generosidad del pueblo, pero vas a seguir al pie de la letra todas las indicaciones que yo te voy a dar. Y le dijo medidas, materiales, utensilios, forma, dibujo, le presentó los planos perfectos y le dijo: quiero que así me construyas el tabernáculo. ¿Quieren conocerlo, hermanos? Bueno, pues ahora tenemos algunas ventajas tecnológicas. ¿Estamos listos? A ver. Ese era el campamento. La orden era que el pueblo bajara y se colocaran las 12 tribus en orden como para la batalla. Y al centro estaba el tabernáculo. Ese espacio era la tienda de campaña de Dios. Estaba construido en un perímetro de madera, de acacia, de algunas vigas, con unas cortinas que delimitaban este primer lugar que se llama el atrio. Ese patio grande era un lugar a donde podían entrar los varones del pueblo. Y entraban a través de una puerta principal, de un velo primario hecho de púrpura y carmesí. Y lo primero que se encontraban era el altar de bronce, hecho de madera, recubierto de bronce, donde sacrificaban un animal. Y sin el sacrificio de un animal no podían entrar. Inmediatamente después se derramaba toda la sangre del animal y se quemaba. Estaba el lavacro y el sacerdote lavaba sus manos, se lavaba para poder entrar al interior del templo, al cual estaba dividido en dos lugares. El primero se llamaba el lugar santo. El lugar santo era exclusivo para los sacerdotes y había 3 artefactos, 3 utensilios sagrados. Y les dijo de cómo lo construían y dónde los colocaran. A la izquierda estaría el candelabro de oro, un candelabro hecho de oro puro que tenía 7 brazos. A la derecha estaba una mesa con 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, se llamaban los panes de la proposición, y al centro un altar que quemaba incienso continuamente. Ese era un olor agradable delante de Dios. Y detrás de una cortina estaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque esa era la presencia misma de Dios. Ahí habitaba Dios según se los había prometido. Adentro había este artefacto conocido como el arca de la alianza o el arca del pacto. También era un cofre hecho de oro con una tapa de oro macizo, y en su interior se guardaban 3 reliquias de la historia del pueblo. Estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, que siendo un palo seco reverdeció para establecer su sacerdocio, y una urna con un poco de maná. ¿Qué les pareció el recorrido? ¿Qué quería Dios enseñar? ¿Por qué así? ¿Por qué cada elemento? ¿Por qué cada figura? ¿Por qué cada material? ¿Por qué uno de bronce? ¿Por qué el otro de oro? ¿Por qué tenían argollas? ¿Por qué tenían unas barras con las cuales cargaban cada utensilio? ¿Por qué distribuyó entre los diferentes tribus la parte del tabernáculo que tenían que desmontar y montar nuevamente cuando llegaban a determinado lugar? Dios tenía un propósito. ¿Cuánto duró ese tabernáculo, hermanos?
Alguien podrá responder, 40 años. Pues duró 400. Porque llegaron a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida y seguían teniendo el tabernáculo. Y vamos a leer a continuación una plática, así muy entrecortadita, que tuvo el rey David. Estamos hablando 400 años después de que Dios pidió que construyeran este tabernáculo. Y David dice, después de que el Señor le regaló de su reino y la victoria sobre todos sus enemigos, dice, yo aquí soy el rey y vivo en un palacio donde todo es oro y cedro. ¿Cómo es posible que Dios, el arca del pacto, siga en una tienda de campaña? Natán, quiero construirle una casa de cedro y de oro a Dios. Natán va y platica con Dios y Dios le responde. ¿Lo está leyendo? ¿Lo está leyendo? Lean. Palabras más, palabras menos. Dios le dice, ¿que tú qué? A ver, un momento. ¿Alguna vez le pedí a alguien que me construyera una casa? Aquí he estado yo en medio del pueblo. Qué emocionante que Dios respondiera, aquí estoy bien. No me hagas caso. Lean la última parte. ¿Qué promete? Un descendiente tuyo, de tu casa, es el que me construirá este lugar para que yo habite. Y yo haré de su reino un reino eterno. Dale clic. Se estaría refiriendo el Señor a este majestuoso templo de Salomón, el hijo de David. Sí, Salomón le construyó, y por cierto, hermanos, se lo construyó justamente con las mismas medidas del tabernáculo. Igualito, no más que no de cortinas. Macizo, de oro. A lo mejor no era el altar pequeño, lo hizo en grande, y el lavacro lo hizo un mar de bronce. Y también duró 400 años ese templo de Salomón, hasta que Nabucodonosor II vino, destruyó todo el templo, se llevó a los judíos a la cautividad. Después regresan y reconstruyen ahí medianamente el templo hasta tiempos de Jesús, que se está construyendo el segundo templo y lo termina Herodes, y siempre se construyó con la misma forma, con la misma distribución, con los mismos artefactos que Dios había propuesto desde el primer santuario. Tiene algo interesante. Bueno, hermanos, la propuesta es esta. Dios nos estaba refiriendo a Salomón como el hijo de David que le habría de construir casa, porque dice, haré de su reino un reino eterno. Y quiero preguntar, ¿fue el de Salomón un reino eterno? Se estaba refiriendo al hijo de David. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Capítulo 1, verso 1 de Juan. Pero el versículo 8 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y enseguida dice, y habitó entre nosotros. Y subrayé, resalté ahí abajo el término. Habitó entre nosotros. ¿Les suena de lo que estamos hablando? Voy a recordarles un nombre profético. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios viviendo entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne y fue Dios que vino a habitar entre nosotros. El término que se utiliza en Juan debería de traducirse a nuestro español. Vino y trajo su tabernáculo para vivir entre nosotros. Jesús es el tabernáculo de Dios. Esa es la propuesta del Nuevo Testamento. Es Dios queriendo tener un encuentro y una intimidad con cada uno.
incluso se mudó al pueblo, vino a convertirse en el vecino, para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el santuario. Vamos a comprobarlo. Hacemos un clic. Si nosotros entramos al atrio, lo primero que nos encontramos es el altar del sacrificio, ¿cierto? Bueno, pues Hebreos capítulo 10 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado, no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, según Hebreos 10. Hermanos, 400 años de tabernáculo, 400 años del primer templo, 400 años del segundo templo, más de 1200 años el Señor queriendo enseñar una cosa: quiero vivir entre ustedes. Y luego vino en la persona de Jesús. ¿Cómo era el tabernáculo? Como Jesús iba a ser para nosotros. El primer encuentro que nosotros tenemos que tener con el Señor es frente al sacrificio de Jesús. Era un simbolismo. Si nosotros queríamos entrar al atrio, tendríamos que traer un cordero. Hacíamos una oración tocando la cabeza del cordero para transmitirle nuestro pecado, y luego lo poníamos abierto en el altar para ser sacrificado y quemado. Tú no quieres esto, dijo Jesús. Este tipo de sacrificios no te agradan. Permíteme, dame un cuerpo para yo ir y ofrecer el verdadero sacrificio que a ti te agrada. El Señor es el sacrificio. Cristo es el altar del sacrificio que nos permite entrar a la presencia de Dios. Y después del altar, ¿qué nos encontramos, hermanos? El lavacro, esa fuente donde el sacerdote se lavaba. Bueno, pues vamos a leer en Efesios capítulo 5. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cumplió Jesús esta parte? No solamente fue el sacrificio, Jesús es aquel que lava nuestros pecados en el agua del bautismo. Queremos acercarnos al Señor. Número uno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros requisitos? Encontrarnos con Cristo y su sacrificio. Número dos, en respuesta a nuestro reconocimiento de que requerimos un Salvador, entonces lavamos nuestros pecados en las aguas del bautismo. Y ahora sí podemos estar en el atrio. Voy a decir dos cosas, ojalá que se entiendan, pues son muchos los simbolismos. ¿Por qué en la parte del atrio todo era de bronce? ¿Y por qué todo en el interior, en el lugar santo y en el lugar santísimo, todo era de oro? ¿Alguien tiene una idea? Se simbolizaba lo humano de Jesús y lo divino de Jesús. Lo que ocurre en el atrio es su humanidad, es su estancia en este cuerpo terrestre. Lo que va a ocurrir en el interior es lo que ocurre en el cielo. Dios era en Cristo totalmente hombre y totalmente Dios. Así que entramos al lugar santo. ¿Y qué nos encontramos a la izquierda? La menorá, el Espíritu del Señor simbolizado por 7 brazos que arden con un aceite especial que le daba luz a los que entraban. ¿Tiene simbolismos o no, hermanos? El aceite siempre ha simbolizado al Espíritu Santo. Y la luz, Jesús lo dijo, Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego vemos el centro. Y en el centro tenemos el incensario, donde está ardiendo incienso. Bueno, pues lo que dice Efesios 5:2, hablando de Jesús, es:
debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ya no fuerte conmigo? Ofrenda y sacrificio a Dios. Él es el incensario, Él es el incienso, Él es el sacrificio que sube delante de Dios como un olor agradable. Y a la derecha, hermanos, nos encontramos una mesa con 12 panes, los panes de la proposición. ¿Alguien sabe qué significa proposición? Sé propicio a mi pecador. ¿Qué le estaba diciendo el pecador a Dios? Voltéame a ver con misericordia. Tener un favor delante de Dios, que Dios nos vea con agrado, eso es lo que significa. Bueno, pues Jesús se convirtió en ese pan. Juan 6 dice: yo soy el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Esta misma declaración Jesús la repitió en su última cena. ¿Lo recuerdan? Y lo festejamos cada año. Y tomó el pan y lo partió y lo dio entre sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que los panes de la proposición no significaban el pueblo, porque el pueblo no podía ser santo. Tenía que estarse restableciendo ese pan que se podría, que se hacía malo cada semana. Jesús era el verdadero pan. Y finalmente, hermanos, la intención era llegar hasta el interior del lugar santísimo. Acompáñenme a leer Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿a dónde entró el Señor? Al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9. ¿Cuál es el verdadero lugar santísimo, hermanos? La presencia misma de Dios en el cielo. ¿Y quién es el sumo sacerdote que entró delante de la presencia celestial de Dios para interceder por nosotros? Nadie, ningún otro, solo Jesús. Así que, hermanos, el santuario es Jesús. Cada uno de los elementos propuestos ahí era didáctica básica. Era enseñanza simple para personas que pudieran ver todos esos elementos. Y quizás algunos decían: pues ¿por qué es así el altar? ¿Y por qué el incensario? ¿Y por qué tenemos que hacer esto tantas veces? Pues se repitió tantas veces para que cuando vieran a Jesús, un hombre inspirado como Juan el Bautista dijera: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que cuando vieran a Jesús, ellos supieran: este es el que nos ha abierto la puerta. Se rasgó el velo del templo, ¿no era señal suficiente? Amén. Jesús resucitó y ahora está a la diestra del Padre, en el lugar en el que nadie puede entrar. El Señor entró para ser nuestro gran sumo sacerdote. Tengo 3 elementos más que me emocionaron mucho. Quizás porque habiendo leído cientos de veces el siguiente pasaje, no le había encontrado el sentido verdadero. Los judíos tenían una costumbre: el primer velo para entrar al atrio, y el segundo velo para entrar al lugar santo, y por último el santo velo para entrar al lugar santísimo. Recibían 3 nombres. El primero se llamaba el camino, el segundo se llamaba la verdad, y el tercero se llamaba la vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Entienden la siguiente parte? Nadie viene al Padre sino por mí. A eso vino Jesús: a abrirnos el lugar santo, a abrirnos el santísimo lugar de la propia presencia de Dios, para que usted y yo
tuviéramos comunión con el Padre, porque el Padre quiere tener ese santuario. Y esta historia se va a terminar seguramente cuando Jesús regrese. Apocalipsis 21:3. Terminando la Biblia, dice Juan: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué? ¿Otra vez apareció? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y cuál es la intención de Dios desde el Edén? Y que se concluirá en el Apocalipsis. Morará con ellos. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como suyos. Y vi la santa ciudad Jerusalén descender del cielo como una novia ataviada para su marido. Y ahí venía el tabernáculo de Dios. Porque Dios quiere habitar entre nosotros, hermanos. ¿No le emociona eso? Dios quiere ser nuestro compañero de camino todos los días. Pero concluyamos con esto, hermanos. Hay una enseñanza todavía más profunda que le voy a pedir que abra su corazón al Señor para escuchar. Se lo van a proyectar y si no lo alcanzan a ver, ahí dice. Es una pregunta. Y yo se lo voy a decir antes como respuesta. Hermanos, el Señor vino a mostrarnos el camino. ¿Saben por qué? Porque ahora usted y yo somos el tabernáculo de Dios. ¿O no lo saben? Ahora se lo digo como pregunta. ¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿O se nos olvida? O como dijo Elías ayer, utilizamos santuarios como este nada más para venir de visita de vez en cuando. No era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es entrar a tu vida para que tú seas de ahora en adelante el templo de Dios, para que donde tú vayas, vaya la presencia de Dios. Porque quiero caminar entre ellos. Constrúyeme un altar. Una porción maravillosa es cuando Dios le dice a Moisés: cuando me vayan a construir un altar, por favor háganlo de piedra. Si van a hacerlo con piedras, no las labren. No vayan a profanar las piedras. No hagan escalinatas. No vaya a ser que el sacerdote ahí muestre sus miserias. Así dice. De tierrita. Aquí estoy a gusto en la tienda. Lo que quiero es vivir contigo. No me hagas un templo. No lo recubras de oro. No pongas pinturas barrocas. Quiero que tú seas mi templo. De tierra. De polvo de tierra. No importa. Sencillo, natural, simple. Lo importante es que yo pueda habitar contigo. ¿Quiere usted ser templo de Dios en el Espíritu Santo? 1. ¿Dónde está su altar de bronce? En Jesús. ¿En quién confiamos? ¿En nosotros o en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros? Así que podemos ser, porque tenemos a Cristo como el altar del sacrificio. ¿Tenemos el lavacro de bronce? Sí. Porque el Señor nos limpia todos los días con su Espíritu Santo. Podemos entrar, ahora somos sacerdotes, ¿no dice la Escritura eso? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes del reino. Lo que el Señor quiere es que seamos sacerdotes para los demás. ¿Puede entrar usted al lugar santo? Claro, es para los sacerdotes. Y en el lugar santo estará el candelabro de oro con luces que serpentean, lenguas de fuego que alumbran. Para los más adelantados ya están llegando a lo que quiero decir. Hermano, nunca había entendido, y pido perdón si estoy entendiéndolo mal, ¿qué significaba ese milagro de Hechos 2? Cuando al descender el Espíritu Santo
dice que un viento recio llegó y que lenguas de fuego se posaron en las cabezas de los creyentes. Eran las nuevas lámparas del Señor. Cada uno con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ahora, ¿o no dice el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero como quien comparte un fuego de una vela a otra, ahora nos dice, ahora tú tienes esa luz, porque también tienes mi Espíritu. Amén. 7 brazos. Eso significan ustedes. Porque Dios quiere llegar con su luz a todos. Somos parte del incienso que se quema diario, ojalá que lo seamos. Porque ahora nuestras oraciones suben delante de la presencia de Dios mezcladas con lo que Dios pide por el mundo. Nosotros somos parte de esa intercesión por el mundo. ¿Y los panes, hermanos? ¿Qué me dice usted de los panes? Jesús dijo, yo soy el pan, pero cuando lo partió dijo, toma, come. Porque esto es mi cuerpo. Pero yo no sé si dijo, esto es mi cuerpo, o dijo, esto es mi cuerpo. ¿Lo entendimos? Porque Pablo dijo, todos miembros diferentes, con diferentes funciones, pero en fin, un solo cuerpo. Somos su cuerpo, somos ese pan que debe permanecer santo, apartado para el servicio a Dios. Y, hermano, yo no sé, pero algún día entraremos al lugar santísimo. Solamente a través de ese velo que es el cuerpo de Cristo y su sacrificio. Por lo pronto, en el lugar santísimo hay 3 elementos que nos invita el Señor a que sean parte de nuestra vida. Recordemos, las tablas que guardan los mandamientos de Dios. Se cumplió la profecía de Joel en nuestras vidas cuando dijo, en aquellos tiempos, dice el Señor, escribiré mis leyes en tablas de piedra, en su mente y en su corazón. Somos nosotros parte de ese recuento de Dios. Ahora su ley está escrita en nuestro corazón y en nuestras mentes. ¿Qué significará la vara de Aarón? Hace 15 días lo dejé de tarea. La vara, un palo seco, muerto, que de un momento a otro empezó a reverdecer y salieron hojas y salieron flores. ¿Qué era nuestra vida sin Cristo? Estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Pero el Señor, con su mucho amor con que nos amó, nos dio vida, nos reverdeció en Cristo Jesús. Tú y yo somos la vara de Aarón que reverdeció. Y somos también el maná, porque nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a predicar a todos, porque este descenso del maná que llueve todos los días es la predicación de cada uno de nosotros. Hermano, ¿no sabe usted que es templo del Espíritu? Si hoy lo sabe, vivamos, porque nuestra casa es su santuario. Vivamos como debe ser vivida esa realidad. Vivamos de una manera apartada y santa para el Señor. Que nuestra familia encuentre el camino al lugar santísimo a través de nuestro sacerdocio, a través de la manera en la que compartimos el mensaje. Que podamos cumplir la voluntad de Dios que se mostró desde el Edén y se concluirá en el Apocalipsis, que es, quiero vivir entre ellos, quiero ser su Dios, podré mudarme para que su casa sea su santuario. ¿Qué le responde al Señor? ¿Quiere ponerse de pie? Haremos una oración. Y me gustaría que usted de manera personal pudiera iniciar su oración. Yo no sé la circunstancia de cada uno, hermano, cierre sus ojos. Pero quizás veo aquí algunos jovencitos que quizás es la primera vez que han escuchado de Jesús y de su sacrificio.
Ojalá que desde su corazón puedan decirle al Señor: quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Yo no sé si haya aquí otros que hayan escuchado el mensaje, pero no se hayan sentido hasta hoy llamados a ir a esa fuente de agua y bautizarse. Si hoy sintió usted ese deseo, póngalo en las manos de Dios y que sea Él en su mensaje el que reciba la alabanza de que hoy su corazón se ha convencido de que es necesario nacer de nuevo. Quizás los que tienen más tiempo hoy reconocieron que no estamos iluminando, que no tenemos la unción del Espíritu que necesitamos para seguir siendo esa luz para el mundo, y la quiera pedir. Quizás usted quiera orar por algún miembro de su familia o algún amigo a quien está compartiendo y que pueda quemar ese incienso de la oración para que el Señor pueda venir a la vida de aquellos por los cuales intercedemos. Quizás usted quiera unirse a la iglesia y ser un solo cuerpo y que pueda ser parte de este pan que da vida. Cualquiera que sea la circunstancia y el momento de nuestra vida, quizás queramos entablar un nuevo pacto con el Señor, o quizás queramos renovar el viejo pacto de hace muchísimos años, pero hoy de una manera especial y diferente poder decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de ella tu habitación, ven a habitar entre nosotros, aquí está mi corazón. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por toda la serie de simbolismos que tú has puesto para sorprendernos, quizás, Señor, para entender que no es casualidad, que todo está perfectamente medido, que cada palabra ha tenido su cumplimiento y que eso afirme, afiance, fortalezca nuestra fe en ti, para no dudar nunca de que esta palabra es palabra divina. Gracias por la ternura con la que nos enseñas. Gracias porque utilizas los elementos más simples para hacerte entender que requerimos de un Salvador. Ayúdanos a atesorar este conocimiento, a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, a hacer de Él nuestro punto de encuentro contigo, que Él sea el camino y la verdad y la vida, y que nosotros podamos llegar hasta ti solamente a través de Él. Permite también, Padre, que hoy recordemos nuestro compromiso de ser templos y que tú puedas habitar entre nosotros todos los días, que puedas levantarte por la mañana con nosotros y caminar a nuestras actividades, y que podamos juntos alumbrar nuestro camino y el camino de los demás, que puedas regresar a casa con nosotros y podamos entregar a ti en oración todas nuestras necesidades y súplicas y todas las gratitudes que tenemos por tus bendiciones, y que podamos, Señor, recostar nuestra cabeza confiando en ti, y que no nos apartes jamás de tu presencia, Señor, que tú vengas a posar entre nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.